Bien, para esta clase lo que vamos a ver es el botón por posición de los elementos viga y columna que habíamos modelado en la anterior clase. Para eso vamos a entrar al programa y vamos a partir del archivo que hemos estado generando. Y le vamos a indicar a este modelo, archivo, guardar como, voy a cambiar la ubicación, ya no va a estar en la clase número 11, le vamos a indicar una nueva carpeta, clase número 12, ¿no? Aquí volvamos a cambiar 12 y guardar, ¿no? Aquí vamos a indicarle botón por posición de pilares y vigas. Le digo aceptar. Vamos a recordar un poco lo que hemos hecho en este modelo. Habíamos visto nosotros para este modelo lo que era la introducción de columnas, ¿no?, a través de la creación de niveles. También habíamos visto la opción de crear vigas, los distintos tipos de vigas que nos brinda el programa. Habíamos modelado, ¿no?, para complementar este diseño, una cubierta de madera, ¿sí? Habíamos modelado sin modificar grandes cosas, solamente hemos colocado los nudos y las barras, ¿no? No hemos revisado pandeos ni flechas, solamente hemos creado algunos grupos de flecha, ¿no? Y a su vez habíamos puesto algunas losas, ¿no?, láminas de hormigón armado para simular la entrada de una losa, ¿sí? Bien, ¿no? Aquí habíamos visto incluso la opción de colocar vigas en T, las vigas rectangulares, ¿no?, que habíamos visto también. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es venir a ventana, le vamos a decir a una ventana 3D, ¿sí? Y a esta ventana 3D lo que voy a hacer ahora es venir a obra, datos generales, y voy a abarcar estos dos de aquí, estos dos botones, el de pilares y el de vigas. Entrando al de pilares, yo tengo como primera opción lo que son las tablas de armado. Si yo le doy un clic a esas tablas de armado, puedo fijarme aquí los diámetros utilizables como primera opción de configuración, esto de acuerdo a la normativa que hemos elegido para hormigón, ¿no? Puedo indicarle que me tome en cuenta algunos diámetros y otros no. Por ejemplo, aquí para los diámetros utilizables de la armadura longitudinal podríamos dejar el 4, 5, 6 y el 8, o quizás quitar el de 1 pulgada, ¿no? Si yo lo quito, entonces al momento de calcular el programa no va a tomar en cuenta otro diámetro que no sea los que estamos permitiendo, ¿sí? Podríamos igual aquí en las transversales para los estribos indicarle que los diámetros que permita pues solamente en este caso sea el 3. Si yo quiero indicarle el 4 también le puedo decir que lo haga, no le voy a decir aceptar. Después en la configuración de las barras longitudinales podemos ver que nos indica, ¿no?, la separación libre mínima que debe haber entre barra y barra en una columna. Esto si nosotros lo vemos en una sección de columna, ¿sí? Ahí tenemos nosotros la columna, luego tendríamos el estribo, ¿sí? Y por último tendríamos la armadura longitudinal, ¿sí?, que sería estas barras de ahí, ¿no? Entonces el programa lo que nos está indicando al indicarnos la separación libre mínima que tiene que haber se refiere pues a estos valores, que por lo menos desde aquí, la parte externa de una barra hasta la parte externa de otra barra, por lo menos tiene que haber 5 centímetros, ¿no? Yo puedo configurar esta opción, puedo decirle que el mínimo sea por ejemplo 10, ¿no? Eso ya dependerá del criterio de cada calculista, ¿no? Y lo mismo, la separación entre ejes de barras debe ser 30 centímetros, entonces como máximo, entonces significa que entre esta barra y esta otra barra necesita por máximo 30 centímetros. En este caso, cuando sea menor que 5 centímetros nos va a indicar que aquí hay un error, ¿sí? Y lo mismo aquí, cuando esto sea más que 30 centímetros, el programa o bien aumenta una barra o nos va a indicar también que tenemos un error, ¿sí? Bien, después tenemos igual que el lado mínimo del pilar a partir del cual se pueden colocar barras en las caras,
con barras en las caras, pues se refiere a armaduras, por ejemplo, en este sentido, ¿no? Quizás aquí, quizás aquí. Entonces aquí me indica que, por ejemplo, a partir de 25 centímetros ya va a empezar a colocar estas barras en las caras. Mientras el pilar sea menor que 25 centímetros, uno de los lados, entonces no va a colocar estas barras en las caras, ¿no? Solamente va a colocar las 4 principales, ¿sí? Bien, después podemos igual indicarle la cuantía geométrica mínima que tiene que existir. Si recordamos nosotros, cuantía geométrica que es igual, pues cuantía geométrica es igual al área de acero, ¿sí? Dividido el área de concreto de la sección transversal, ¿no? Por 100. Sí, es decir, por ejemplo, si aquí tengo barras de phi de media, entonces podríamos decir que hay 4 barras, ¿no? Para la cuantía geométrica multiplicaré 4 por el área de la barra que tiene media pulgada, ¿no? ¿Sí? Dividido entre el área de concreto. Por ejemplo, esta columna, si fuera de, vamos a indicar, por ejemplo, de 40 por 40, ¿no? Muy grande, vamos a indicarle que es de 30 por 30. Entonces multiplico 30 al cuadrado y este resultado lo multiplico por 100 y ese es el resultado de mi cuantía geométrica, ¿no? Puedo indicar la limitación mínima y máxima de acuerdo a las normativas que vamos a ir teniendo. Aquí ya podemos ver lo que son los pilares rectangulares. Por ejemplo, aquí me está mostrando aquí que en las esquinas se van a colocar fierros de 4, fierros de 5, de 6, ¿no? En las caras va a haber, cuando utilicemos en la esquina un fierro de media, vamos a tener solamente la opción de colocar en las caras uno de media. En cambio, cuando utilicemos uno de 5 octavos, vamos a poder colocar en las caras uno de media y uno de 5 octavos, ¿no? Entonces yo puedo indicarle que no, que si coloco el de 5 octavos, entonces que en las caras también coloque solo de, por ejemplo, solo de 5 octavos, o que solo coloque de media, ¿no? Esta opción es la que nosotros le podemos indicar al programa. Para los estribos, la separación máxima que va a haber cuando coloquemos barras de media, entonces va a ser 20 centímetros. No va a colocar más de esta separación cuando tengamos esto, ¿no? Cuando coloquemos, por ejemplo, barras de 5 octavos, entonces el programa como máximo en la separación de estribos nos va a indicar que va a ser 25. Y esto también lo podemos configurar nosotros, ¿no? Podemos editar los valores que nosotros consideremos coherentes de acuerdo a la experiencia o recomendaciones normativas o de acuerdo a alguna bibliografía, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo puedo indicar que este caso se aplique cuando el pilar tiene un lado mínimo, por ejemplo, de 10 y como máximo tiene un lado, vamos a indicarle, por ejemplo, de 50 centímetros. Entonces, este caso solo va a aplicar aquellos valores que caigan dentro de este rango, en las dimensiones del pilar, ¿no? Pero nosotros lo vamos a dejar esto como estaba, no causa mayor problema, ¿no? Pero podemos ir configurando y personalizando. En los pirales circulares nosotros podemos ver lo mismo, que va a colocar en este caso las barras también de media, de 5 octavos, ¿no? Y de 3 cuartos. También podemos ver aquí la separación máxima que va a haber entre estribos, el diámetro del estribo que se está utilizando. Aquí igual, ¿no? Veíamos el diámetro del estribo que está utilizando. Podemos ver el diámetro mínimo y el diámetro máximo que va a tener este pilar. Para los pilares rectangulares, ahora podemos ver la configuración de los estribos, que la separación libre mínima entre barras, ya en una columna, por ejemplo, si esta fuera la columna, entonces tendrá que haber, pues aquí entre estribo y estribo, por lo menos, tiene que haber 5 centímetros, ¿sí? Puedo indicar aquí también que el diámetro del estribo secundario siempre es igual que el del principal. En algunos casos, por ejemplo, para este tipo de secciones, se puede llegar a colocar otro estribo más secundario que puede ir ahí, ¿no? Entonces podemos indicarle al programa que este diámetro siempre sea igual al del principal. Es decir, si este estribo de aquí es de media, entonces este interno de aquí también tendrá que ser de media, ¿sí? Bien, después podemos ver la disposición de los estribos. Tenemos estas opciones para la forma de rama simple. Podemos ver una rama en S, una rama con patilla 135, con patilla 180 y una rama cerrada, ¿no? Para los pilares rectangulares puedo ver también el arriostramiento de las barras longitudinales mediante estribos.
podemos aquí dar la opción de que indique el número de barras longitudinales que deben estar atadas por las ramas de estribos, ¿no? Entonces aquí por lo menos nos indica que atemos uno de cada dos, ¿no? Uno de cada dos. La separación máxima entre una barra no atada y la siguiente barra atada, podemos indicar que lo limite o no lo limite, eso va a depender de nosotros, ¿no? El estribado principal, de igual manera, podemos ver aquí que para el estribado principal se utiliza solo un cerco perimetral. Para el estribado principal se permite el uso de cercos solapados con los siguientes criterios, ¿no? En algún caso, para esta sección, además de mostrarnos eso, ¿no? Esa configuración que hemos visto, también nos puede mostrar lo siguiente, ¿no? Yo tengo, esta es la sección de la columna, por ejemplo, para una columna media esbelta. Podremos aquí indicarle nosotros que tenemos este estribo hasta aquí y podría colocar en el programa otro estribo hasta aquí, ¿no? Solapados. Pero esto lo va a hacer, bueno, de acuerdo a los criterios que nosotros vayamos a configurar. La relación mínima entre el lado mayor y el lado menor del pilar, entonces decir, va a ser referencia a este lado menor con este lado mayor, ¿sí? ¿Qué otro aspecto toma? La dimensión mínima del lado mayor del pilar, ¿no? Es decir, la dimensión mínima que va a tomar para el lado mayor del pilar. En este caso nos indica 40, la dimensión máxima del lado mayor del pilar, ¿no? Es 1,5 metros. El lado máximo de un cerco de 100 centímetros, ¿sí? Es decir, este lado máximo de un cerco, por ejemplo de aquí a aquí, máximo va a ser 100 centímetros, ¿no? 100 centímetros. Luego también podemos colocar aquí que el solape mínimo entre cercos adyacentes sea de 20 centímetros por lo menos, se refiere a esta opción de aquí, este es el solape mínimo que debe existir. También me da la opción de solape máximo entre cercos adyacentes, que debería ser 50% o el 66% de la luz, ¿no? De la luz, de la dimensión de la columna que va a tener, ¿sí? Entonces podríamos nosotros indicarle al programa cuál es la que vamos a necesitar, ¿sí? Cuál es la que vamos a necesitar, o directamente le puedo decir que solamente utilice un solo cerco perimetral. En el estribado secundario tenemos la opción de permitir el uso de estribos secundarios cerrados cuando el estribo principal sea perimetral, lado mínimo del cerco 15 centímetros. El número máximo de barras que abarca cada estribo cerrado, máximo me indica 3, ¿sí? Podría indicarle que sea esto 4. ¿Sí? Para los circulares, de similar forma, podemos permitir el uso de ramas simples. También se permite el uso de estribos secundarios cerrados, y le puedo indicar también que permita el uso de estribos secundarios en forma cuadrada, que quizás no sea algo muy convencional en algunos diseños, en otros medios tal vez sí. Entonces tenemos la opción de indicarle al programa la configuración más adecuada, ¿no? Y entonces le voy a decir aceptar. Voy a venirme ahora a ver las armaduras que se han generado. De acuerdo a lo que yo he ido configurando, estos son los armados que se han ido generando, ¿no? Puedo, por ejemplo, ir viendo los armados, ¿sí? Aquí podemos ver, ¿no? Cómo se ha colocado un estribo perimetral, las barras. Aquí tenemos armaduras en las caras, ¿no? La dimensión del pilar de 30. Puedo ver todas las armaduras que se han ido generando, ¿sí? Podemos ver las disposiciones de todos los diámetros de los estribos, ¿sí? Con varias opciones, ¿no? Para los circulares también podemos ir viendo, ¿no? Se puede ir viendo, ¿no? Y podemos ir ajustándonos un poco más. Le vamos a decir que lo grabe por defecto y le decimos aceptar. Bien, ahora podemos ver lo que es el dimensionamiento y la comprobación. Aquí nos va a mostrar, por ejemplo, la reducción de las longitudes de anclaje en pilares y nos indica, ¿no? Se recomienda la reducción de las longitudes de anclaje y de solapes en pilares hacia tensiones de trabajo de las barras inferiores a la máxima visible. Podemos indicarle que reduzca la longitud de anclaje en la última planta para todas las barras o solo para las barras traccionadas. Puedo también indicarle que reduzca la longitud de solape en las demás plantas, para todas las barras o solo para las barras traccionadas. No, yo podría elegir las dos, le digo grabar por defecto y aceptar. Los criterios de simetría me indican, ¿no?, que el porcentaje de diferencia de sección para colocar armadura simétrica, aquí está con un valor de 0 y nos va a remitir a indicar, ¿no?, que se calcula la armadura simétrica cuando la diferencia de sección de armado entre la armadura de cálculo y la simétrica no supere un cierto porcentaje, ¿no?
Aquí nos muestra la fórmula con la cual está verificando si va a superar o no el límite impuesto para la armadura simétrica. Los criterios de continuidad nos indican, ¿no?, que el área de la armadura colocada en un nivel debe ser mayor o igual que el del nivel superior. Bueno, eso es en este caso, por ejemplo, si yo tuviera estas dos columnas, no podríamos indicar de un nivel, vamos a marcar con otro color de otro nivel, ¿sí? Ahí, ¿no? Supongamos que son del mismo tamaño, ¿sí? Pero este está cada uno en un nivel distinto, ¿no? Podría indicar que esto sale de 0, 1 y 2, por ejemplo. Y aquí lo que me indica, ¿no? Por ejemplo, si esta parte de aquí tiene un área de acero, por así decir, igual a 5, pues esta columna de aquí, su área de acero, tiene que ser mayor o igual que 5, ¿sí? El área de acero. Luego me indica también el diámetro de las varas de las esquinas debe ser mayor o igual que el del nivel superior. De igual manera, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, aquí tuviéramos barras de un phi de 16, pues las de aquí tendrán que ser un phi de 16 menor o igual, ¿no? Entonces aquí el diámetro va a ser menor o igual que un phi de 16. Las de arriba tienen que ir bajando. Después vamos a ver, por ejemplo, que el número de barras en las caras debe ser mayor o igual que el del nivel superior. Por ejemplo, ¿no?, si yo en una cara tuviera, vamos a borrar esto. Si yo, por ejemplo, en la cara de un nivel, aquí vamos a dibujar los dos niveles. Bien, ¿no? Entonces hemos indicado que este era el nivel 0, el nivel 1 y el nivel 2. Entonces, por ejemplo, la sección transversal de este elemento me indica este tipo de pilar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, me va a colocar, vamos a indicar nuevamente otro rectángulo para simular un estribo. Y aquí, por ejemplo, si yo tuviera un fierro en esta cara, ¿no?, tengo los 4 principales de las esquinas y solo un principal en cada lado. Entonces lo que me está indicando el programa es que la siguiente sección que yo voy a tener aquí arriba, ¿sí?, la que vamos a tener aquí arriba, entonces no puede tener esta barra, por ejemplo, ahí, ¿no?, porque está sobrepasando el número de barras que ya tenían preconfiguradas, ¿no?, en la parte superior. Entonces a eso se refiere, ¿no? Y también, bueno, aquí el diámetro de las barras de las caras debe ser mayor o igual que el del nivel superior, el mismo criterio que el anterior, ¿no? Le podemos pedir que aplique desde la penúltima planta, podemos indicar al igual que no aplique este criterio o que aplique desde la antepenúltima. Lo puedo grabar por defecto y le digo aceptar. Luego tengo los pilares metálicos y aquí me indica, ¿no?, el pilar del tramo inferior debe tener un perfil mayor o igual que el del tramo superior, ¿no? Es decir, si el perfil de la planta baja es de un IP 200, el de arriba tendrá que ser menor o igual que el IP 200, ¿no? No puede ser mayor. En las disposiciones de armado podemos ver lo que son las disposiciones de barras, donde me va a preguntar la longitud máxima de las barras verticales que yo deseo, la longitud para unir los tramos cortos, ¿no? También podemos indicarle que corte las esperas en la parte superior. Aquí nos indica, ¿no?, que aunque en general es necesario anclar la armadura al pilar en su última planta, una longitud superior al canto de la viga en esta. Es costumbre en muchas zonas cortar directamente las esperas. El programa permite hacerlo, si bien se recomienda encarecidamente no seleccionar esta opción, ya que el armado quedaría del lado de la inseguridad. La mejor solución es reducir el coeficiente de empotramiento en última planta de pilares, ya que si se reduce la cuantía necesaria en cabeza y puesto que el programa aplica la reducción de la longitud de anclaje por tensión de trabajo, ¿no?, este efecto se consigue sin menoscabo de la seguridad de la estructura. Entonces vamos a dejar esta opción sin tiquear. Vamos a venir a las transiciones por cambio de dimensiones y aquí nos indica, ¿no?, que cuando un pilar se reduce la sección transversal en un valor B, será preciso doblar la armadura vertical en la zona de transición H, ¿no?, la altura máxima de las vigas de forjados, como llegan al pilar, ¿no?, que llegan al pilar. O cortar la armadura y disponer una armadura de transición dependiendo de la pendiente de la zona de transición. También se dispondrá armadura de transición si la pendiente B sobre H supera el valor de 0,40.
podemos cambiar ese valor de la relación de base-altura para cambiar, ¿no?, las transiciones que va a existir en los elementos, bueno, que más que todo se ve reflejado en el armado del elemento, ¿no?, es decir, en la parte del acero. Le vamos a dejar con ese valor, le voy a decir aceptar. Luego tenemos el redondeo de la longitud de barras, que lo redondee en longitudes de 5 en 5, ¿no?, para tener unas dimensiones un poco más fáciles de controlar. Le podemos pedir que solape o no en la zona central del tramo, ¿sí? Esto dependerá si hay grandes acciones horizontales o no. También tenemos las opciones de arranques. Podemos indicarle nosotros que la longitud horizontal de pata en arranque sea de 30 centímetros. La longitud de anclaje en secciones rectangulares y circulares podría ser la longitud calculada, puede ser una básica reducida por algún factor, o la longitud básica simplemente, ¿no?, donde también vamos a poder ver el coeficiente reductor de la longitud de esperas, ¿sí? Podemos indicarle que sea sin estribos, estribos cuyo diámetro y separación cumplan según norma, estribos de montaje o estribos de montaje mínimos, ¿no? En este caso le vamos a indicar que lo haga sin estribos, ¿no?, para la opción de los arranques de los pilares. Entonces lo vamos a ir grabar por defecto y aceptar. Puedo ver ahora lo que son las opciones para armado de estribos, ¿sí? Podemos indicar que coloque estribos en el encuentro con forjado o no, que coloque en la cabeza con menor separación, ¿no?, es decir, que estas barras estén más densificadas, ¿no?, es que haya menos separación, van a haber más barras, o que coloque en el pie con la separación, es decir, estas dos longitudes están prestas a modificación. Grabamos por defecto y le digo aceptar. Luego vemos los recubrimientos. Aquí indica, ¿no?, que el recubrimiento, la distancia en centímetros desde la cara del pilar a la cara de la barra del estribo, es decir, está tomando para el recubrimiento esta longitud, ¿no?, de la cara del estribo a la cara del pilar. Este es el recubrimiento y este será el recubrimiento geométrico, ¿sí? Entonces, para hacer una verificación manual, quizás yo tendría que obtener este diámetro del estribo y también tendría que obtener este diámetro de la armadura longitudinal, ¿no? Bien, entonces en este caso el recubrimiento geométrico que nos menciona el programa es de 3 centímetros. Yo podría bajar a 2.5, incluso a 2. Le digo grabar por defecto y aceptar. Puedo venir a los esfuerzos, la coeficiente de rigidez axial lo podemos dejar por defecto, y la coeficiente de rigidez a torsión también lo podemos dejar por defecto. Bien, entonces nosotros ya habríamos configurado lo que es el botón por posición para los elementos pilares, ¿no? Bien, ahora vamos a ver lo que es el botón por posición de los elementos viga, ¿no? Entramos a la opción de elementos viga. Aquí vamos a ver las distintas opciones que nos genera, y la primera de ellas es esta opción para configurar nosotros las tablas de armado de vigas, ¿no? Tenemos como primera opción aquí las tablas de armado en vigas. Podemos ver la armadura de montaje en secciones rectangulares. Le damos un clic y vamos a poder ver aquí primeramente que tenemos una serie de diámetros que se están utilizando para estas configuraciones. Nosotros podemos con esta opción editar qué diámetros queremos que se utilicen. Por ejemplo, solamente voy a dejar activados los diámetros que tienen por delante este numeral. Vamos a dejar el numeral 3, el numeral 4, es decir, el de media, el de 3 octavos. Vamos a dejar el de 5 octavos, el de 3 cuartos o el de 6 octavos, y vamos a apagar todos los demás, ¿sí? Le voy a decir aceptar, le digo que sí. Y si nos fijamos aquí, bueno, se han generado las combinaciones de estos armados que tenemos para el montaje de las secciones rectangulares, solo con los diámetros que utilizamos, ¿no? Y tenemos 7 páginas de estas configuraciones, ¿no? Nosotros podemos venir a esta opción, vamos a venir a la página 1. Vamos a ver que aquí nos va a mostrar, por ejemplo, la sección de este estribo, ¿no? Cómo se va a ver el estribo, dónde están las barras que está tomando este estribo, ¿sí? Desde aquí yo puedo indicar que se borren estas armaduras, ¿sí? Puedo indicarle también que me edite estas armaduras. Podré cambiar la disposición del estribo, o también puedo indicarle que me genere un nuevo estribo, por ejemplo uno de ramas. Podré indicarle que venga de aquí hasta aquí otro estribo, ¿sí? Puedo borrar también esos dos que acabamos de generar.
Le digo aceptar, puedo ver otro estribo, más aquí abajo tal vez, vamos a buscar en la hoja 5 por ejemplo. Aquí puedo ver, ¿no? Tengo otro tipo de estribado, otras ramas que vamos a utilizar, porque debe haber más barras aquí. Aquí en las armaduras de montaje, lo que nosotros podemos ver es, por ejemplo, aquí la armadura longitudinal, ¿no? Aquí tengo el número de barras que va a ir en la armadura longitudinal, el diámetro de la armadura superior, el número que va a ir en la parte inferior de esta sección de montaje y el diámetro de la parte inferior, ¿no? Puedo colocar alguna referencia a estos tipos de armados, ya de acuerdo a lo que nosotros vayamos utilizando. Puedo ver la disposición de las armaduras transversales, las disposiciones y los estribos. Aquí me indica un estribo, entonces me fijo un solo estribo, ¿no? Aquí me indica un estribo más un refuerzo o un ramal, entonces puedo ver el estribo más la rama, ¿no? Aquí puedo ver dos estribos, podemos dar a editar y justamente tengo dos estribos solapados, ¿no? Y puedo ir viendo estas distintas opciones que vamos a ir teniendo, ¿no? Y fíjense que tengo 7 hojas para estas combinaciones, ¿no? Aquí tengo dos estribos más dos ramales. Fíjense, ahí tenemos un estribo, dos estribos y dos ramales, ¿no? Lo puedo cerrar y de esa manera podríamos indicarle nosotros qué estribos y barras longitudinales va a ir tomando. Le digo aceptar. Luego puedo ver esta misma armadura de montaje en las secciones rectangulares con un ala. El mismo criterio tenemos para la armadura para el alma y para el ala, tanto la superior como la inferior y sus respectivos diámetros en ambos casos, ¿no? Y una armadura de montaje, el diámetro que va a tener. Lo mismo para la armadura transversal. Aquí igual que en la anterior opción puedo indicarle el ancho de esta viga, de cuánto a cuánto va a ir, y el canto de cuánto a cuánto va a tener esta viga, ¿no? Aquí puedo apagar las configuraciones que no voy a utilizar y de paso puedo ir apagando los diámetros que no vamos a utilizar. Fíjense que aquí ahorita tengo 10 hojas de combinaciones. Si editamos los diámetros, quizás reduzcamos esas combinaciones. Le decimos aceptar, aceptar. Y ahora estas combinaciones se han reducido a 4 hojas, ¿no? Y si yo quisiera apagar más de estas combinaciones porque no quiero que se utilicen, pues le puedo dar un clic aquí a este check que está en verde, indicándole que no se tome en cuenta. Le digo aceptar. Puedo venir ahora a la que tiene la armadura de montaje en sección rectangulares con dos alas. La que hemos visto ahorita era la de una ala, ¿no? Igual puedo editar los diámetros, que solamente queden los que tienen un numeral delante. Los demás le vamos a indicar que no. Los vamos a apagar, ¿sí? Para que no los tome en cuenta en el dimensionamiento, ¿no? Hay que tomar en cuenta, ¿no?, que nosotros realizamos estas configuraciones porque es de la manera que el programa va a ir dimensionando mis columnas y mis vigas, ¿no? El programa dimensiona de forma automática lo que es el acero dentro de estos elementos. Puedo ver también la armadura transversal, los diámetros que va a utilizar. Le puedo indicar que solo utilice el de 3/8. Las separaciones, fíjense que están cada 5 centímetros. Puedo añadir más separaciones o dejarlo ahí, ¿no? Le puedo decir aceptar. La armadura porta estribos, de igual manera vamos a dejar solamente las que tienen el numeral y solo hasta el 6. Sí, le vamos a decir aceptar. Puedo ver también la armadura superior de refuerzo. De igual manera, aquí le puedo indicar los diámetros admisibles. Vamos a indicarle hasta el 6, el 8 no. Le digo aceptar. Aquí, para el refuerzo, la separación libre mínima entre barras, yo le puedo decir que sea 3 centímetros, ¿no? Y aquí voy a ir viendo las configuraciones que se han ido generando, ¿no? Tanto para el refuerzo 1, de acuerdo a la armadura de montaje, qué refuerzo va a ir aquí, ¿sí? Esto es de acuerdo a la armadura de montaje, ¿ya? Y aquí nosotros vemos para el refuerzo 2. Le digo aceptar. Puedo ver también para la armadura inferior de refuerzo, en este caso, qué diámetros vamos a utilizar, ¿sí? Y cuáles vamos a dejar, ¿sí? Le decimos aceptar. Entonces le decimos aceptar. Y ahora lo que vamos a hacer es ver ya otra opción aquí que tenemos para las disposiciones de armado. Para estas disposiciones de armado nosotros podemos ver los recubrimientos en vigas, que igual si nosotros nos fijamos en el gráfico son recubrimientos geométricos como hemos indicado aquí, ¿no? El recubrimiento geométrico diferenciado del mecánico. Puedo indicar los recubrimientos que nosotros vayamos a considerar y podemos cambiar estos valores, ¿no? Le vamos a decir aceptar.
puedo ver la separación entre capas de armadura longitudinal. En el caso de tener en la parte inferior, donde por lo general colocamos más armadura, pues podemos nosotros indicarle la separación libre que va a haber entre estas capas. Por lo menos aquí indica 50 milímetros, es decir 5 centímetros, ¿no? Pero de preferencia le vamos a pedir que no, porque vamos a pedirle que lo calcule con una sola capa en lo posible. La selección del estribado, podemos ver aquí que el estribado va a ir a caras interiores, fíjense, hasta aquí y hasta aquí viene, hasta los ejes, o a caras exteriores, ¿no? Entonces en este caso nosotros podemos ver cuál es el estribo que va a predominar entre viga y columna. Yo le podría indicar a caras interiores para que sea el estribo de la columna el que pase, o que venga hasta los ejes también, ¿no? Eso ya será decisión igual de cada calculista, ¿no? Hay que tomar en cuenta el funcionamiento de la estructura al momento de elegir cualquiera de estas tres opciones, ¿no? No por sobrearmar hasta caras exteriores podríamos estar generando en algún caso algún esfuerzo desfavorable, ¿no? Los apoyos en brochelas que tenemos puede ser igual, los estribos a caras interiores puede ser hasta los ejes o a caras exteriores. En este caso le vamos a indicar que sea hasta caras exteriores, a este otro hasta caras interiores, grabar por defecto y le digo aceptar. ¿Sí? Luego vamos a ver también la longitud de anclaje de cierre de estribos, ¿no? Esta longitud de aquí del cierre de estribos por lo general tiene una inclinación de 135 grados y una longitud de 10 veces el diámetro del estribo, ¿no? Esto está en muchas bibliografías recomendado, entonces le vamos a decir que lo grabe por defecto y aceptar. Las vigas en celosía, que bueno, no vamos a utilizar vigas en celosía, pero podemos ir viendo igual que para estas vigas en celosía me piden, ¿no?, la capacidad mecánica de tracción de una celosía, la resistencia a esfuerzo cortante de una celosía, el ancho de la celosía, el límite elástico de cálculo. Lo puedo ir configurando de acuerdo a las características de esta viga, ¿no? Puedo indicar también el tipo de patilla que se va a utilizar. Por lo general utilizamos una patilla 90 grados. Esta patilla 90 grados que tiene una cierta prolongación. También utilizamos esta otra patilla a 135 grados o este gancho a 180 grados. Vamos a dejar en la patilla 90 grados, le digo aceptar. Puedo venir y pedir ver desde esta opción también la biblioteca de vigas pretensadas, como hemos visto en la opción de vigas, ¿sí? El redondeo de la longitud de estas barras, igual que lo haga cada 5 centímetros. Y la longitud máxima de una barra que nosotros tenemos en nuestro medio es por lo general de 12 metros, ¿no? Después tenemos la opción de los esfuerzos, nos indica, ¿no?, los momentos mínimos que va a cubrir con armadura en vigas. Le puedo indicar para negativos que me cubra, por ejemplo, un PL cuadrado sobre 32 y para positivos un PL cuadrado sobre 20. Puedo indicar que cubra o no esos momentos mínimos con la armadura o que cumpla directamente con el cálculo. ¿Sí? Le vamos a decir grabar por defecto y aceptar. Los coeficientes para multiplicar estos esfuerzos, ¿no?, son algunos coeficientes para incrementar estos esfuerzos que nosotros tenemos después del cálculo como un cierto factor de seguridad, ¿no? Puede ser para los valores máximos o para toda la ley, ¿sí? Lo vamos a dejar con 1 para que no haya ningún tipo de incremento. Lo grabamos por defecto y le decimos aceptar. El coeficiente de redistribución de negativos, igual nosotros podemos ver aquí una ayuda que nos indica, ¿no? La consideración de una cierta redistribución de momentos flectores supone un armado más caro, pero más seguro y más constructivo en jacenas de hormigón, en forjados de viguetas de hormigón y en placas aligeradas. Sin embargo, una redistribución excesiva produce unas flechas y una fisuración incompatibles con la tabiquería. En jacenas, una redistribución del 15% produce unos resultados generalmente aceptados y se puede considerar la óptima. Pues podemos cambiar, nosotros aquí podemos ver la fórmula bajo la cual está realizando esta comprobación. Podemos cambiar igual estos valores de comprobación. Le decimos grabar por defecto y aceptar. Y los esfuerzos para el dimensionamiento y la comprobación tenemos, ¿no?, que el dimensionamiento y la comprobación del pórtico se va a realizar teniendo en cuenta lo siguiente: que los esfuerzos tanto en la luz libre de los vanos como en la parte interior de los nudos, o puedo indicarle que únicamente los esfuerzos en la luz libre de los vanos. Vamos a tomar en cuenta los de la luz libre y los del interior en los nudos, ¿no?, porque hay que considerar la mayor cantidad de efectos que vayan a proporcionar un esfuerzo dentro de la estructura. En el dimensionamiento y la comprobación podemos ver, por ejemplo, el armado de jacenas, las longitudes de las barras. Estas barras que nosotros solemos tener aquí son más que todo como refuerzos y nos indican, ¿no?, que para cada una de estas barras va a tener un cierto porcentaje de la luz que se mide de eje a eje entre elementos.
podría yo configurar cada uno de estos porcentajes o de acuerdo a los parámetros normativos o a la costumbre constructiva que se tenga también, ¿no? Para tratar de adaptar de mejor manera el trabajo. Bien, también tenemos aquí, por ejemplo, la longitud máxima de la suma de estos refuerzos en ambos apoyos, puede ser del 80%. Cuando se supone la longitud máxima de refuerzos en los apoyos, se aumentará la armadura de montaje para disminuir los esfuerzos. Son opciones que nos va a ayudar el programa, ¿no? Vamos a decir aceptar. Puedo ver el número máximo de capas de armado. Aquí nos indica, ¿no?, que está activada esta opción, como habíamos mencionado hace un momento. Que se disponga la armadura en una única capa de ser posible. O puedo indicarle que se genere un número máximo de capas, por ejemplo, 2 capas. Y el canto, por ejemplo, para que haya 2 capas, que sea máximo hasta unos 60 centímetros, por ejemplo, y le digo aceptar. ¿Sí? Puedo decirle editar, puedo cambiar el número de capas y otra vez el canto hasta dónde va a llegar. Y o podemos borrar también, le digo aceptar. Y el número máximo de barras por capa. Entonces, por ejemplo, aquí no está indicando cuántos, yo le voy a indicar que de preferencia máximo coloque 4 barras con anchos hasta, por ejemplo, 25 centímetros, ¿no? Podría ser. Entonces le voy a decir grabar por defecto y le digo aceptar y aceptar. Puedo ver el montaje. Para el montaje, fíjense que tenemos la armadura portaestribos, el montaje continuo en el tramo, en taller, también tenemos in situ. ¿Sí? Aquí nosotros podemos ver, ¿no?, que el montaje, al poder indicarle si va a ser en taller o in situ, tenemos que indicarle algunas características. Por ejemplo, si va a ser en extremos, le podemos decir que sea no colaborante. Fíjense cómo vamos a ir viendo las opciones. No anclado, anclado solo hasta la cara del pilar. Que sea anclado en pata, puede ser en pata pero hasta la altura del forjado. ¿Sí? Esta opción vamos a dejarla por defecto ahí. Aquí también para los nudos intermedios también le puedo decir que sea anclado en pata hasta la altura del forjado, ¿no? Le podemos decir que ese canto menos el recubrimiento con un máximo de ¿cuánto? De 15 centímetros, por ejemplo. ¿Sí? De 15 centímetros. Podemos indicar que coloque patillas en brochelas solo si es necesario. En caso de no ser necesario, no las va a tomar en cuenta, ¿no? Vamos a también indicarle aquí el porcentaje de área necesaria superior a cubrir con la armadura base del 15%, en la parte superior, y en la parte inferior un 35%. Le vamos a decir grabar por defecto y aceptar. Puedo ver la armadura de negativos, por ejemplo los negativos simétricos en vigas de un solo tramo. Podemos indicarle que esta opción de los negativos, ¿sí?, hace referencia a que si por ejemplo nosotros tenemos esta viga y esta viga estuviera apoyada, por ejemplo, sobre estos momentos, sobre estas columnas, ¿sí?, podemos indicar incluso que esta viga vamos a indicar que, por ejemplo, esta viga sigue hasta por aquí, ¿no? Entonces, de acuerdo a los momentos que lleguen, el hecho de que nosotros coloquemos negativos simétricos se refiere a que si yo coloco aquí una barra de luz L, de longitud L, aquí también la va a colocar de longitud L, ¿no? Esto va a tener un criterio. Por ejemplo, aquí si nosotros le decimos que sí, le digo aceptar, aquí voy a ver bajo qué criterio lo va a hacer, ¿no? Va a haber un porcentaje de variación entre estas longitudes, ¿no? Por ejemplo, si del cálculo esto saldría, por así decirles, 100 centímetros y aquí esta longitud saldría 70 centímetros, entonces la diferencia podríamos decir que es aproximadamente un 30%, ¿sí? Y si sobrepasa este porcentaje que nosotros vamos a establecer en este caso, entonces lo que va a hacer el programa pues es colocar con las longitudes que sale de cálculo, ¿sí? Pero en caso de que no sobrepase este porcentaje, entonces el programa lo que va a hacer es tomar una luz igual en cada lado donde se vaya a colocar los negativos, ¿no? Le vamos a decir aceptar. La longitud de las patillas, hemos indicado que el canto menos el recubrimiento con un máximo de 15 centímetros. Le digo grabar por defecto y le digo aceptar y aceptar. La armadura de positivos, de igual manera, aquí le damos la opción de que coloque o no patillas aunque no se necesite, ¿no?
Es decir, si nosotros para esta armadura en los negativos solo necesitamos barras así, ¿no? Por cálculo salen así, entonces yo le estoy indicando ahorita que aunque no sea necesario, coloque las patillas. Puedo desactivar esa opción y dejar eliminando estas dos de aquí, ¿no? Eso dependerá igual, bueno, del grado de seguridad que necesite también la estructura. Entonces yo lo voy a dejar así para que lo guarde por defecto. Puedo disponer refuerzos centrados en el vano, y aquí indica, ¿no? Se dispondrán los refuerzos de armado de positivos centrados en el vano. Le vamos a decir que sí, ¿no? Es decir, que esos refuerzos van a ser centrados en este vano, ¿no? Y la longitud de patillas igual, el canto menos el recubrimiento con un máximo de 15 centímetros, aceptar. Puedo grabar por defecto, ¿no? Esto igual, por defecto, aceptar. Luego puedo ver los anclajes. En los anclajes puedo ver la longitud de anclaje que se va a utilizar. Anclar desde la cara interior cuando el pilar tenga una dimensión superior a, y aquí podemos ver nosotros, ¿no? A 30 centímetros. Puedo indicarle que sea otra la dimensión también. La longitud de anclaje mínima también, ¿no? Nos indica que permite indicar la longitud mínima de anclaje para todos los armados menos el de piel, que tiene una opción propia. Si la longitud introducida es inferior a la mínima admisible para la norma seleccionada, se aplicará esta última. Le digo aceptar, aceptar. La armadura transversal, puedo ver la longitud mínima de estribos, donde nos indica, ¿no?, que se despreciarán los tramos de refuerzo transversal de longitud inferior a. Yo puedo indicar esa longitud. Puedo ver aquí si va a utilizar el mayor de los valores obtenidos para la longitud absoluta mínima y para la longitud relativa mínima del tramo de refuerzo transversal a colocar. Yo puedo ir configurando estos valores de acuerdo a los criterios que mejor convengan a la estructura, ¿no? Lo mismo para la simetría en la armadura de estribos. Nosotros aquí le estamos indicando, ¿no?, que la simetría de carga y condiciones de empotramiento de jacenas motiva que los esfuerzos cortantes sean distintos en ambos extremos, con lo que el estribado necesario por cálculo no es simétrico. Es decir, por ejemplo, para esta viga nosotros podemos mostrar quizás un diagrama de cortantes de este tipo, ¿sí?, donde este cortante puede ser mayor, este es un cortante menor, ¿no?, y aquí el cortante llegaría a ser un cortante nulo. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a necesitar mayor armadura resistente al corte, es decir, por ejemplo, podríamos indicarle que aquí se necesita un Fi de 8 cada 20, por así decir. Y aquí, en esta otra longitud que hay menos cortante, pues voy a necesitar quizás un Fi de 6 cada 20, ¿no? Entonces, como podemos ver, no son simétricos. Nosotros aquí le vamos a indicar que estos armados de estribos sí sean simétricos. Esto quizás por la complejidad que haya en obra, ¿no?, de controlar Fi de 8 en un extremo y Fi de 6 en otro extremo. Y lo peor aún es que tengo que saber que estamos en el extremo correcto al momento de controlar y de montar, ¿no?, ese armado de la viga. Entonces le vamos a decir que sean simétricos para evitar esos problemas. Le digo grabar y aceptar. Puedo indicarle que ate todas las barras longitudinales, es decir, que esta opción genera un armado en el que todas las barras longitudinales están atadas por ramas o cercos. Y eso es conveniente, ¿no?, porque si nosotros vemos la sección transversal de esta viga, ¿sí?, de preferencia vamos a pedirle siempre que, no importa la cantidad de barras que tengamos dentro de esta viga, pues lo principal es que estén dentro de un estribo, ¿no?, todas las barras longitudinales. Si hay más barras longitudinales, pues aumentar ramas, pero que todas estén sujetadas por estribos. Puedo también colocar o no estribos de distinto diámetro en una jacena, es decir, en una viga. Por ejemplo, como hemos hecho aquí, ¿no?, estoy permitiendo un Fi de 8 y un Fi de 6 en la misma viga. ¿Será o no correcto? Habría que ver, dependiendo el control también que se va a realizar en obra. Si no quiero mezclar estos estribos, le puedo indicar al programa que no los mezcle, es decir, como este es el más desfavorable, quizás a este le coloque 8 también, y a este también quizás le coloque un Fi de 8, ¿no? Entonces esa opción yo le puedo indicar, ¿no?, que mezcle o no mezcle. En este caso lo voy a dejar desactivado para que no mezcle. Le doy guardar por defecto y le doy aceptar. Podemos igual ver la disposición de estribado múltiple. Esto va a depender de la costumbre constructiva que se tenga. Podemos colocar estribos solapados o perimetral, más el resto que sean todos interiores. Le vamos a decir grabar y aceptar. La sección para la comprobación al cortante. Fíjense que el cortante se resiste con estribos verticales. La comprobación de resistencia cortante, teniendo en cuenta la contribución de la armadura transversal, se realizará a una distancia de medida desde el borde de apoyo, ¿no? Entonces D va a ser igual a 1 por el canto útil. Yo puedo modificar ese factor
de acuerdo a dónde quiero yo que se verifique, ¿no? Esto suele tener siempre relación directa a la verificación al cortante con el canto o la altura de la viga, ¿no? Del elemento que llega a ser verificado. Le vamos a decir grabar y le digo aceptar. Le digo aceptar, puedo venir ahora a armadura portaestribos, las secciones rectangulares. Aquí voy a poder ver, por ejemplo, el número de barras que va a entrar en el alma, la disposición que tienen, ¿no? La aplicación que van a ir teniendo también. ¿Sí? Le vamos a decir aceptar. Puedo ver las secciones rectangulares con una ala, podemos ver la de 2 alas también. Le digo aceptar y aceptar. La armadura de piel, por ejemplo, la armadura mínima me indica, ¿no? La armadura de piel se colocará siempre que el canto de la viga sea mayor o igual que el canto mínimo, con una separación máxima. Aquí vamos a colocar que el canto mínimo para colocar armadura de piel, por ejemplo, sea 60, por así decir, y la separación máxima en forjados y en cimentación pues sea de 30 centímetros. Le doy grabar por defecto y aceptar. La cuantía mínima a cubrir con la armadura de piel en las caras, esto puede estar especificado en alguna normativa. Yo le puedo colocar ese valor si quiero que se compruebe esa cuantía mínima, o puedo dejar desactivada esta opción también, ¿no? Es decir, un valor de 0,0 que no lo compruebe. La longitud de anclaje también, similar a la otra opción que hemos visto, también la longitud de anclaje mínima, ¿no? Le digo aceptar. Puedo ver ahora la consideración de armado torsión en vigas. Le podemos indicar o no que considere este armado torsión, dependiendo del valor K que nosotros vamos a definir aquí, ¿no? Le vamos a decir aceptar. Y el despiece de armado de vigas con sismo, ¿no? Cuando nosotros introduzcamos acciones horizontales, por lo general el programa nos va a recomendar utilizar un despiece de armado de vigas para estas acciones horizontales. Podemos decirle sí o no. Hay que ver también cómo influye el armado ante este tipo de acciones horizontales dinámicas, ¿no? En este caso le vamos a indicar que lo deje así por defecto, porque todavía no vamos a introducir cargas de sismo. Puedo indicarle ahora, por ejemplo, que para las vigas metálicas, bueno, las vigas metálicas tienen las características de las barras. Y para los planos, el tipo de representación, le podemos indicar que realice el despiece de armados fuera del pórtico o que lo haga dentro del pórtico, ¿no? Es preferible que lo haga fuera del pórtico. Si le decimos que lo haga dentro, aquí nos va a mostrar el despiece de esto. Lo vamos a dejar en esta opción para que podamos ver cómo es el detalle de los fierros que está botando. Le digo aceptar, y las opciones de dibujo para brochales nos indican, ¿no?, de dibujar los brochales secundarios. Le digo aceptar, aceptar. Podemos ver ahora la valoración de errores. Esta valoración de errores va a depender del criterio de quien esté diseñando, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, el que indica aquí estribos de diámetro igual o superior a un FI de 12. Quizás este FI de 12 no sea error de acuerdo a una obra, ¿no? Por ejemplo, una obra de gran magnitud quizás llegue a utilizar estribos de un FI de 12, quizás no. Entonces eso depende directamente del calculista. Si el calculista considera que este no es un error, porque realmente la obra tiene esos estribos, o quizás aquí le ha puesto uno de media y sobrepasa, entonces ahí va a votar error. Si yo no quiero que vote error, le doy esta opción, ¿no? Obviamente que no puede ser solamente para eliminar errores en el cálculo, sino que tiene que ser respaldado, ¿sí? Entonces le vamos a indicar cuando sean mayores, nos indican estribos de igual o superior al número 3. Nos vamos a colocar entonces el número 4 para que me permita el número 3, si no me va a votar error. Y aquí los armados, ¿no? El anclaje de la armadura de piel, tramo corto, el desnivel, todo esto está considerando como errores en este momento. Y si yo no quiero que los considere como errores, pues solamente tengo que destiquearlos. Le digo grabar por defecto y le digo aceptar. Los límites de flecha, puedo colocar los límites de flecha que van a tener estos elementos viga, ya no tanto como barras. Al ser de hormigón, por ejemplo, me va a indicar las flechas que yo puedo colocar. Puede ser la instantánea por tipo de hipótesis simple, que se va a deber a carga permanente y a sobrecarga. Puede ser también la instantánea por tipo de combinaciones, que es la característica, la frecuente y la cuasi permanente. A plazo infinito por tipo de combinación también de acciones, y a largo plazo por tipo de combinación de acciones. Es necesario que nosotros tengamos activado, por ejemplo, la flecha. ¿Por qué? Esto debido a que tenemos que considerar siempre la deformación y las flechas máximas que alcanzan todos los elementos, principalmente las vigas, ¿no?, que son elementos de gran magnitud y de gran aporte en la resistencia de la estructura. Entonces vamos a ver cuáles de estas necesitamos activar, ¿no? Si usted le dan un clic, por ejemplo, a la característica, le están indicando aquí que es relativa L sobre 480. Puede ser absoluta y le digo más de esto no puede haber esta flecha.
Si hay más de esto me va a botar error. Puede ser mixta, ¿no? Que sume, por ejemplo, la relativa más la absoluta. O solamente dejar la relativa. Y le digo aceptar. La construcción del elemento dañable aquí me está indicando, por ejemplo, 3 meses. Se podría indicar que pueden ser años o semanas, dependiendo cómo esté trabajando en obra, ¿no? Le digo aceptar. Le digo aceptar. Puedo ver la numeración de vigas continuas. Me está indicando aquí, por ejemplo, la referencia base va a ser pórtico 1 y los demás 2, 3, 4. Me está indicando aquí que primero se van a numerar los pórticos paralelos al eje X. Yo podría cambiar también al eje Y. Se van a numerar los pórticos paralelos al eje X global en sentido positivo del eje Y global. También puede ser en sentido de eje negativo al Y global. También se van a numerar los pórticos paralelos al eje Y global en el sentido positivo del eje X global o en sentido contrario, ¿no? Le digo grabar por defecto y aceptar. Y la numeración de vigas. Yo le puedo indicar que numere estas vigas, que la numeración sea consecutiva en la obra, es decir, si nosotros vamos a crear, por así decir, una obra de 5 niveles. Entonces, al crear esa obra de 5 niveles, por ejemplo, yo tendría un pórtico de este tipo, ¿no? Podríamos aquí ver cuántos niveles entran. Tenemos aquí el 1, el 2, el 3, el 4 y aquí, bueno, el quinto nivel o la terraza. Si yo le indico que la numeración sea, pues, en toda la obra, es decir, si hasta aquí hay, qué sé yo, 100 vigas, aquí habrá, por así decir, 120, aquí habrá 120, y aquí habrá otra vez 100 y aquí habrá, por así decir, 90. Entonces, por ejemplo, el programa va a numerar desde aquí hasta aquí y va a sumar todas estas vigas, ¿no? Podría decir la viga 300 que está por aquí, por ejemplo. Le puedo indicar también que lo numere por niveles, es decir, de cada nivel me va a indicar el programa, por ejemplo, la viga 2 del nivel 1. Entonces solo busco aquí la viga 2. La viga 3 del nivel 4, entonces busco en el nivel 4 cuál es la viga 3. Entonces también me va a dar esa opción programa. Y el prefijo para esta numeración va a ser B-, le digo grabar por defecto, aceptar. ¿Sí? Y le digo aceptar. Bien, entonces ese sería el botón por posición que nosotros tenemos para los elementos viga. Y si nosotros le decimos calcular, nuevamente, que no dimensione los perfiles, que sí dimensione los pilares y las vigas, le vamos a decir aceptar. Aceptar. Vamos a esperar a que termine el cálculo para ver estas configuraciones que hemos ido colocando.
Bien, entonces una vez que ya ha acabado el procedimiento de cálculo, nosotros vamos a venir a ver principalmente las vigas y las columnas. Para eso venimos a barra, vamos a indicar edición de vigas, le voy a decir, por ejemplo, editar armaduras. No le digo editar armaduras, selecciono por ejemplo una viga, vamos a desactivar algunos layers, por ejemplo vamos a colocar activo el de vigas, voy a desactivar losas y cubierta y le digo aceptar. Entonces nuevamente editar armaduras en vigas, selecciono una viga y me va a mandar a esta opción, ¿no? Me manda a esta opción donde me está mostrando, por ejemplo, en lo posible le habíamos indicado que coloque solo una capa, ¿no?, de armado. Aquí me está colocando una segunda capa, ¿sí? Vamos a ver por qué. Ahorita lo que estamos viendo aquí es justamente los que están de amarillo, son las armaduras que estamos colocando, ¿no? Aquí estamos viendo el despiece de estas armaduras también, ¿sí? Aquí estamos colocando dos del número 3, dos del número 3 también. ¿Sí? Aquí podemos ver la sección que es de 20 por 40, ¿no? Aquí le podemos indicar nosotros que haga las comprobaciones. Por ejemplo, en este punto me está indicando que tengo un error de la patilla por compresión. Aquí me indica que cumple todas las comprobaciones, ¿no? Las establecidas por normativa está cumpliendo. Lo que no está cumpliendo son, ¿se acuerdan de lo que habíamos visto en la valoración de errores? Por ejemplo, la patilla por compresión, la armadura de compresión superior, la armadura de compresión inferior y el anclaje de la armadura de montaje inferior. Entonces me está mostrando como error aquellos elementos, pero normativamente está cumpliendo, ¿no? Entonces lo mismo podría hacer con el barra y le digo ahora pilares y vengo a pilares y le digo editar armaduras, selecciono un pilar y vamos a ver para este pilar, por ejemplo, que está cumpliendo aparentemente, no tiene ningún error. Puedo venir aquí a ver, le doy un clic, voy a ver el diagrama de equilibrio de la sección para la combinación seleccionada, ¿no? Vamos a ver toda esta memoria de cálculo que nos va a brindar el programa, ¿no? Podemos ir viendo los distintos valores que tiene este diagrama de equilibrio, ¿no? Puedo cerrar, puedo indicarle que me muestre las comprobaciones y evidentemente está cumpliendo con todas las características, ¿no? Puedo pedir que me muestre un despiece. Este es el despiece de la sección. Si ustedes se fijan aquí, pueden ver el nivel de fundación, el nivel 0, también tenemos el nivel 1 y el nivel 2, ¿no? Tenemos las cotas, el número de barras, las barras que estamos utilizando, la longitud de esas barras. Sí, aquí tenemos una tabla, ¿no?, una tabla resumen de los aceros que hay dentro de la sección. Me está marcando donde hay un elemento viga, que hay uno aquí al llegar, hay otro aquí también y hay otro elemento barra aquí también, ¿sí? Aquí vamos a ver, por ejemplo, el despiece de las secciones transversales de estas columnas, ¿no? Le voy a decir aceptar. Bien, yo podría también indicarle que me rearme a estos pórticos si hubiéramos hecho algunas modificaciones. Yo desde aquí puedo cambiar el tipo de sección que va a tener, si va a ser de hormigón rectangular o circular, puedo cambiar las dimensiones de la columna, puedo cambiar el número de barras de las esquinas, puedo cambiar el diámetro, ¿no?, de las caras, puedo cambiar la cantidad y el diámetro, ¿no?, tanto en la cara en Y como en X. Puedo ver aquí también la opción de las longitudes de solape que vamos a tener para las caras. Los cercos, puedo ver un esquema del cerco que se está utilizando. Como pueden ver, aquí es uno que está abarcando a 8 estribos, ¿no? Puedo ver la separación que hay, ¿no?, entre estribo y estribo, la cuantía geométrica, con cuánto está. Ahorita está con 1.1, estamos cumpliendo. Y aquí puedo ver si cumple o no cumple, ¿sí? Bien, entonces podemos ver también la edición sobre el cuadro de pilares. Aquí puedo ver el cuadro de pilares y puedo ir buscando también qué es lo que necesito, ¿no? Podemos ver las zonas de densificación. Puedo darle un clic ahí, me va a mostrar aquí esa zona de densificación, ¿sí? Puedo cerrar, puedo nuevamente indicarle editar, puedo editar este pilar, la parte del estribo, ¿no? Podemos también editar aquí la armadura longitudinal. Aquí podemos ver la referencia, ¿no? Para editar armadura longitudinal, transversal, los resultados, la misma geometría de estos elementos, las agrupaciones existentes también y el armado del arranque, ¿no? Podemos pedirle aquí que nos muestre este armado del arranque, ¿sí? Bien,
Entonces de esa manera nosotros vamos a poder ir viendo las opciones en pilares, ¿no? Obviamente para quienes ya manejan un poco el CIPECAD o ya lo conocen bien al CIPECAD, ya conocen esta opción de lo que son las ediciones de armaduras, que no es tanto el enfoque de CIPE 3D, pero sí se suele utilizar bastante también, ¿no? En algunos diseños es muy importante el uso que tiene esta parte de la herramienta. Bien, de igual manera, nosotros para la parte de edición de vigas, por ejemplo, puedo editar los nudos que contienen a estas vigas, ¿no? Le doy un clic derecho y le puedo decir tipo de nudo determinado por el programa, le puedo indicar, asignar un tipo para esta viga, ¿no? Entonces puedo yo configurar el tipo de nudo donde está llegando esa viga, ¿no? Puedo decir que sea un pilar rasante, puede ser un pilar de última planta o la transición entre pilares, ¿no? Entonces, por ejemplo, a esta parte de aquí puedo indicarle que es un pilar de última planta. Tengo la opción de que sea, por ejemplo, un pilar normal, puede ser un pilar apiado, es decir, que puede nacer de una viga, puede ser también el apoyo en un brochal, es decir, que la viga está naciendo de un brochal, y también le puedo indicar que es un voladizo, ¿no? Tengo que tener mucho cuidado, esto es algo que no se ve dentro del CIPECAD. En el CIPECAD nosotros no vemos los nudos como los vemos aquí, directamente vemos uniones entre pilares y vigas, entre pilares y losas y demás. Pero aquí nosotros tenemos que definir el tipo de nudo que estamos colocando, ¿no? Si es un pilar común, si es un pilar que está apeado, si es un pilar que está apoyado en el brochal y si es un pilar que está en voladizo. En CIPECAD esto lo toma de forma automática, aquí nosotros tenemos que indicarle qué tipo de nudo es el que está tomando, ¿sí? Si venimos, por ejemplo, a barra, edición de pilares y le indico, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que es crear pilar continuo. Por ejemplo, yo podría seleccionar estos dos nudos y aquí me indica que ya hay un pilar continuo, ¿no? Si no hubiera me daría la opción de colocarlo. Puedo editar el canto del forjado entre estos dos nudos. Puedo indicar que se asigne manualmente el canto del forjado. Puedo indicar que sea un canto de 20, por ejemplo, ¿no? Puedo ir configurando esa opción, ¿sí? Entonces esas serían algunas de las herramientas que nosotros tenemos dentro del botón por posición para los elementos pilares y vigas, ¿no? Ya lo que nos quedaría por ver en la siguiente clase, en las siguientes dos clases, en una vamos a ver lo que es la cimentación, la ventana de cimentación y los elementos que tenemos disponibles. Y en la clase 14 vamos a ver la parte de los datos generales, el botón por posición para estas zapatas, ¿no? Para las fundaciones que vamos a tener. ¿Sí? Bien. Entonces le vamos a indicar a este archivo guardar, vamos a cerrarlo, le decimos que sí, esto vamos a cerrar, le vamos a decir que no.